Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Y una vez que hemos revisado, es parte del trabajo que tenemos que empezar a realizar para este tercer parcial, vamos a empezar en esta segunda parte de la sesión del día de hoy, de los primeros conceptos que nos reafirmarán los compañeros en la próxima sesión cuando presenten sus temas de exposición, pero que ahorita vamos a empezar a tomar para ver. Profe, una pregunta. Sí. En los temas donde los pudieran elegir dos personas, ¿se puede hacer juntos o es individual? Pues se puede hacer juntos, sí, puedes hacer una presentación conjunta, pero tendríamos que tomar en cuenta que cada uno debe de cubrir el mínimo de tiempo. Por ejemplo, su presentación tendría que ser al menos de 6 minutos, ya sea presentación o video, y los dos pueden hablar del mismo tema, incluso hacer una presentación conjunta, un archivo conjunto, ¿no? Sí se vale, pero solamente para los dos que están en el mismo tema. Ah, ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Comentario, pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? Tomaré eso como un no. Voy a compartirles mi presentación, muchachos. Vamos a empezar a revisar el tema de esos conceptos básicos de la parte que vamos a estudiar de la electricidad en este tercer parcial. Y muchachos, hasta el día de hoy, hasta los días pasados en que habíamos estado trabajando descargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente, y donde veíamos que las cargas pues se acumulaban, en el mejor de los casos se acumulaban en un cuerpo, y entonces quedaba cargado eléctricamente, pues teníamos lo que llamamos una parte de la física que se llama electrostática. Eso es lo que estábamos estudiando hasta el último tema que vimos. Aún en los capacitores, aunque sí hay movimiento de cargas de una placa a la otra, pues ese movimiento es limitado. Solamente se mueven de una placa a la otra, y una vez que han hecho eso, pues ya no se siguen moviendo, vuelven a estar estáticos, aunque están acumulados en alguna de las placas. Entonces, por eso todo eso que habíamos estudiado se llamaba electrostática, muchachos. El día de hoy, a partir del día de hoy, vamos a hablar de electrodinámica. ¿Y alguien me quiere decir a qué le suena esta palabra, electrodinámica? Puede ser Al estudio de la electricidad en continuo movimiento. electricidad continuamente. ¿Qué tiene que ver con movimiento? Efectivamente, a comparación de lo que habíamos estudiado hasta hoy, era electrostática, las cargas tenían un movimiento limitado, se decía que prácticamente estaban estáticas en un cuerpo. Pero en este caso, muchachos, efectivamente, como nos dice José Manuel, vamos a estudiar pues, cargas eléctricas en movimiento. Vamos a estudiar los fenómenos que se producen debido al movimiento de las cargas eléctricas, pero el movimiento continuo de esas cargas eléctricas. Eso es lo importante de esta parte del curso. Y bueno, ustedes son de telecomunicaciones, ¿no? Muchachos. Sí, profe. Entonces, ustedes ya conocen estos elementos que están aquí en las imágenes. ¿Qué son? ¿Resistencias? Resistencias, muy bien. Efectivamente, lo que tenemos aquí representados en estas imágenes son resistencias o resistores. Nos vamos a referir a ellas de las dos maneras, ¿no? Resistencias o resistores. Vemos que los típicamente conocidos son estos que son con unas barritas largas, unos paquetitos cilíndricos. Tienen una cierta cantidad de rayitas y de colores en sus rayitas que seguramente ustedes también ya han manejado, porque hasta donde sé, ustedes tienen una materia que se llama electrotecnia en alguna parte de su carrera. Me parece que hace 2 semestres. Díganme si me equivoco.
No, está bien. ¿No? Sí la tuvieron, ¿no? ¿Sí tuvieron electrotecnia en tercer semestre? Sí, Ok, Sí, entonces profe. ustedes ya vieron prácticamente este tema, ya lo revisaron ahí, ya hicieron circuitos de resistores, ya calcularon, eh, pues resolvieron circuitos de resistores, usaron la ley de Ohm, que es la parte que vamos a revisar en este parcial, o sea que esto es de su conocimiento. Muchachos, ¿alguien identifica, por ejemplo, qué son estas cosas que están aquí redonditas, que tienen como perillitas? ¿Cuál es el la diferencia con potenciómetro. estas tarjetas? ¿Mande? El potenciómetro. Son potenciómetros. ¿Y en sí qué son? Resistencias variables. Resistencias variables, muy bien. Entonces, estas perillitas precisamente sirven para variar la resistencia. Simplemente tocar puntos distintos de ese cable o de ese conductor que está ahí enrollado y con eso variar la resistencia que podemos obtener en sus bornes. Entonces, estas son resistencias variables y las demás que están pues, ya empaquetadas, digamos, esas son resistencias fijas. Y bueno, pues el día de hoy y en los próximos días vamos a ver pues, los fenómenos de la electricidad, de la electrodinámica específicamente, cómo es que se relacionan los diferentes parámetros eléctricos con esta variable que es la resistencia, en este caso representada por estos resistores. Entonces vamos a hablar el día de hoy, muchachos, de estos primeros puntos de corriente, de densidad de corriente, de resistencia, incluso de resistividad. Pero, entonces voy a pasar a mi siguiente diapositiva, muchachos. Tengo aquí pues este dibujito que parece un cilindro. Por aquí voy a completar su otra parte que no está visible. Podemos ver esto, muchachos, como este es un conductor eléctrico, es un cuerpo que conduce electricidad, que tiene esa facilidad de conducir electricidad. Y como todo cuerpo, muchachos, este cuerpo pues tiene cargas eléctricas positivas y negativas. Voy a representar solamente las negativas, que son las que nos interesan, porque como sabemos ya, pues efectivamente estas cargas negativas, que son electrones, son las que tienen la facilidad de alguna manera de moverse a través del material y de tener un movimiento continuo. Entonces, pero bueno, de manera natural, estas cargas que estoy representando estarán equilibradas con otras cargas positivas y de manera normal, sin que haya algo de por medio, pues estas cargas, estos electrones van a permanecer relativamente en reposo, es decir, relativamente porque, de acuerdo con las teorías, estos electrones se están moviendo alrededor de su núcleo, pero no se mueven a través del material, solamente alrededor de su propio núcleo y están ahí, aunque estén en movimiento permanente, alrededor de su núcleo no pasan a otros átomos, no se desplazan en el mismo material. Entonces, y además son eléctricamente neutras, es decir, están equilibrados con las cargas positivas. Entonces, pues permanecen de manera normal, relativamente estáticos. Y hasta tengo mi material, que es un material que permite el paso, la circulación de estas cargas eléctricas, el movimiento a través de él. Y la pregunta, muchachos, es, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué necesitamos hacer para que estas cargas se puedan mover, se empiecen a movilizar? ¿Alguien se acuerda qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para que las cargas se muevan? Hay que aplicarle una fuerza. Una fuerza. Ajá, ¿y cómo se llama esa fuerza? ¿Qué le aplicamos para que... Corriente. Perdón, José Manuel, no te escuchamos. No te escuché. Corriente. Esa es lo que se le aplica. Perdón, estoy, no te escuché bien, si me repites. Corriente. Corriente. Bueno, lo que generamos es una corriente, pero para generar esa corriente necesitamos hacer algo.
La corriente efectivamente es el movimiento de los electrones, pero para que esos electrones se empiecen a mover, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos, por ejemplo, para cargar un capacitor? Para hacer que las cargas se movieran de una placa a la otra, ¿qué teníamos que hacer? Pues darle voltaje, ¿no? Darle Energizarlo. voltaje, exactamente, lo que nos decía la compañera antes, pero aplicarle una fuerza, o como bueno, algo así. Y esa fuerza, ese voltaje precisamente es lo que tenemos aquí representado en esta parte de abajo. Esta batería es un elemento que me es capaz de aplicar un voltaje, de generar una diferencia de potencial o, en palabras más o menos, de movilizar estos electrones. Esa es la capacidad que tiene esta batería. ¿Qué es lo que hace esta batería internamente? Pues hace una reacción química cuando nosotros cerramos el circuito, si ponemos algo entre sus bornes y cerramos el circuito, se genera una reacción química en el interior que hace que estas cargas se empiecen a movilizar de manera continua. Esa es precisamente la función de esta batería. Dar una fuerza, dar un empujón, aplicar una diferencia de potencial, de tal suerte que pues, las cargas que tienen estos materiales se empiecen a movilizar. Si nosotros conectáramos, digamos, este material que tiene una forma cilíndrica con un par de conductores a los bornes de esta batería, que por esa razón genera una diferencia de potencial, entonces aquí hay una fuerza que impulsa a estos electrones a empezarse a mover. Entonces, cuando eso sucede, estos electrones se empiezan a mover, se empiezan a migrar a través del material y de manera continua se van a mover a través de esos conductores, van a pasar incluso al interior de la fuente y van a salir por el otro borne de la fuente y van a seguir moviéndose siempre en una misma dirección. Y entonces, muchachos, ¿qué es lo que se establece aquí cuando pasa eso, muchachos? ¿Qué es lo que pasa aquí a la hora que se mueven continuamente estos electrones a través de estos conductores? ¿Qué es lo que se está estableciendo, muchachos? ¿Cómo le podríamos llamar a este movimiento continuo de los Ahora sí sería la corriente. Así, efectivamente, esto sería la corriente. Entonces, cuando nosotros aplicamos una diferencia de potencial a un material que permite pasar, permite que las cargas eléctricas se muevan, lo que se genera es una corriente. Y una corriente, pues, es un flujo de electrones, un movimiento continuo. Estos electrones, mientras esté aplicada esa diferencia de potencial de la fuente, estos electrones van a estar moviéndose siempre en la misma dirección. Desde luego, siempre que sea un circuito de corriente directa. Siempre en la misma dirección. Y a través del material también van a estar moviéndose hacia el exterior del circuito y va a ser permanente este movimiento. Y eso va a ser precisamente una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, muchachos, lo simbolizamos con la letra I de corriente. Y bueno, lo que nos interesa ahora de esta corriente eléctrica es definirla para la física. ¿Cómo podemos definir la corriente? ¿Cómo la podemos calcular? ¿Cómo la podemos determinar esta corriente eléctrica en la física? Pues debemos de recordar, de saber que la corriente resulta de la relación. ¿Qué es lo que se está moviendo aquí, muchachos? ¿Qué es lo que se mueve aquí a través de este conductor, de este cuerpo? ¿Qué son estos circulitos azules? Los electrones. Electrones. Electrones, ajá. Y en general, ¿cómo se le llama a estos elementos? Entonces son electrones, pero ¿qué son? Eléctricamente, ¿qué son? Coulombs. Ajá, se piden en coulombs, pero ¿qué son? ¿Cómo se le llama a esto? Cargas. Son cargas, ¿no? Efectivamente, gracias. Entonces son cargas. Lo que está pasando aquí son cargas eléctricas. Entonces, para definir una corriente eléctrica, lo que hay que hacer es pues, hacer una relación entre las cargas eléctricas que se mueven a través de un conductor
entre el tiempo que les toma pues, atravesar una parte de ese conductor. Si yo, por ejemplo, pongo un punto de referencia aquí y empiezo a ver, pudiera contar todos los electrones que pasan por aquí, todas las cargas eléctricas que pasan por aquí en un cierto tiempo, entonces podría determinar esta cantidad física que se llama la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, por eso es la I, porque el nombre correcto es intensidad de corriente eléctrica. Si divido esa cantidad de cargas entre el tiempo que les tome pasar por aquí. Vamos a hacer algo simple, vamos a suponer que por este conductor, cuando yo lo conecto a la batería, pasan tanto como 5 coulombs de carga. Si esos 5 coulombs yo los veo pasar por aquí, por este punto de observación donde puse esta flecha, y veo que durante 2 segundos que estoy observando ese paso de los electrones pasaron 5 coulombs, entonces puedo determinar cuál es la corriente o la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través de este punto. Si hacemos esta operación, pues esto me va a decir que son 5 entre 2, me da 2.5 coulombs por segundo. Coulombs por segundo. Y eso es la unidad que ya todos conocemos como ampere. Un ampere, existe un ampere cuando pasa un coulomb en un segundo por este punto. Pero bueno, los coulombs son solamente una forma de agrupar una cierta cantidad de electrones. Lo que estamos aquí, lo que están pasando aquí son cargas, son electrones. Y hay una relación, una equivalencia entre la carga y la cantidad de electrones. No sé si alguien se acuerda cuánto es un coulomb en electrones. ¿Cuántos electrones tiene un coulomb? Es un valor que ya hemos visto y platicado antes. Tiene 6.28 trillones de electrones. 6.28 trillones. 6.25 me parece. Al menos creo que así lo di. Si no mal me acuerdo de ser el 6.25. Como luego me cuesta trabajo recordar si son billones o trillones, yo mejor me acuerdo que son 10 a la 18. 10 a la 18 electrones. Y entonces, pues puedo saber exactamente, bueno, si en vez de querer cuántos coulombs pasaron en un segundo, quisiera yo saber cuántos electrones pasaron en un segundo, pues tendría que convertir estos coulombs en electrones. Entonces, si un coulomb son 6.25 por eso era 18, entonces ¿cuánto valen 5 coulombs? Entonces, ¿cuántos serían 5 coulombs? Jesús, ¿cuánto es 5 coulombs? Y si un coulomb son 6.25, ¿cuántos son 5 coulombs? 31.25 por 10 a la 18 electrones. Gracias, 31.25 por 10 a la 18. Gracias, José Manuel. 10 a la 18 electrones. Si yo pudiera entonces contar estos 31.25 por 10 a la 18, es decir, si yo estuviera aquí 2 segundos y pudiera contar uno a uno todos estos electrones, vería que pasarían aquí tantos como 31.25, 10 por 10 a la 18, es decir, 31.25, decía la compañera, trillones de electrones. No sé si es, supongo, te doy el crédito que ese es la forma correcta de decir ese número, pero pues deberíamos pasar todos esos electrones por aquí para que viera aquí una corriente de 2.5 amperes o 2.5 coulombs por segundo. Entonces es importante, muchachos, que tengamos la posibilidad y la manera de recordar cómo pasamos de amperes a coulombs, perdón, de coulombs a electrones y a la inversa, porque pues necesitar. ¿Estaba diciendo de la carga? No. Ahorita estaba diciendo. Te vas a contar. Ahorita también también lo de Estaba diciendo que cómo verían el flujo de 2 puntos. Vamos a
Vamos a, bueno, ya definimos la corriente eléctrica, muchachos. Ese flujo de electrones a través de este conductor, de este cuerpo conductor, y a través de los conductores que lo unen a la fuente de voltaje. Y muchachos, si se dan cuenta, estas cargas eléctricas que representamos aquí como electrones en este color azul, si se dan cuenta, tienen una dirección de movimiento. Y si se dan cuenta, muchachos, aquí tenemos el borne negativo de la fuente, aquí tenemos el borne positivo de la fuente, y entonces esta dirección que están tomando las cargas eléctricas, en este caso los electrones, esta es lo que llamamos el sentido convencional de la corriente eléctrica, perdón, este es el sentido real de la corriente eléctrica. Sentido real. Es decir, en realidad, las cargas eléctricas se mueven del borne positivo al borne negativo, pero muchas veces, muchachos, nosotros vamos a encontrarnos con que al dibujar circuitos o al ver la dirección de las corrientes en un circuito, vamos a tener que siempre se marcan las corrientes del borne positivo hacia el borne negativo. Y esto es lo que se llama el sentido convencional de la corriente eléctrica. Los dos son buenos y son válidos siempre que no se mezclen. O sea, nosotros podemos considerar la dirección que nosotros queramos, siempre que seamos consistentes y no mezclemos en un mismo circuito dos direcciones de las corrientes. Entonces, esto es importante saberlo porque más adelante vamos a ver que pues vamos a tener corrientes diversas en el circuito y vamos a tener que determinar sus direcciones. Pero bueno, ya está. Este es el sentido real de la corriente, este es el sentido convencional de la corriente. El sentido real del borne negativo al borne positivo, el sentido convencional del borne positivo al borne negativo. Muchachos, hasta aquí corriente eléctrica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a ver entonces a continuación que pues al conectar estos conductores a este otro cuerpo que también es un material conductor, se establece una corriente eléctrica, una circulación de estos electrones. Pero si nosotros seccionáramos este conductor, este material, digamos, si lo cortáramos de alguna manera, de forma transversal, lo que veríamos aparecer es una sección transversal, un área que está siendo atravesada por estos conductores, bueno, por estos electrones, por estas cargas eléctricas. Y entonces aquí hay una segunda cantidad física que podríamos determinar si tomamos en cuenta que esta corriente eléctrica circula a través de esta cierta área de sección transversal de este cuerpo o de este material conductor. Y entonces podemos definir una segunda cantidad física que se llama la densidad de corriente. Acá está arriba. Densidad de corriente. Esta densidad de corriente, muchachos, es algo tan simple como pues la relación entre la cantidad de corriente que pasa. Se representa con la letra J para empezar, la J mayúscula. Esta densidad de corriente que estamos hablando ahorita es esta. Se representa con la letra J y simplemente es la relación entre la intensidad de corriente que pasa por un área de sección transversal definida. Entonces, si nosotros podemos determinar el área que tiene este material conductor, sabemos cuánta corriente está atravesando este conductor, es decir, cuántas cargas por unidad de tiempo están pasando por este conductor, podemos determinar esta cantidad física que se llama la densidad de corriente. Muchachos, vamos a suponer, si esto suponemos que es un cuerpo cilíndrico, cuando nosotros lo cortamos, lo que vamos a aparecer aquí es un área de forma circular.
Entonces, como es un área de forma circular, lo que tiene es un radio. Una de las características de esta forma circular que podemos determinar es un radio. Vamos a suponer que este tuviera un radio de 1 centímetro. Y nos interesa determinar la densidad de corriente en estas condiciones. Cuando pasan 5 coulombs en 2 segundos, ¿cuál es la densidad de corriente a través de esta área de sección transversal? Entonces, muchachos, pues tendríamos que hacer simplemente la relación entre la corriente, que son los 2.5 amperes, que pasan a través de esa sección transversal, y necesitaríamos calcular esta área de sección transversal. ¿Cómo podemos determinar esta área? Aquí sería igual, muchachos. ¿Ninguna idea? Es un círculo. Pi por radio al cuadrado. Gracias, pi por radio al cuadrado. Muy bien, ese es el área de un círculo y efectivamente nos dará el área de sección transversal por la que están atravesando estas cargas. Y entonces, si multiplicáramos pi por el radio al cuadrado, hay que recordar, muchachos, y tener presente que en este caso estamos utilizando coulombs, que son unidades del sistema internacional, segundos, que son unidades del sistema internacional. Entonces tenemos que relacionarla con unidades equivalentes del sistema internacional, es decir, esta área la tenemos que dar en metros. ¿Cuánto es este radio expresado en metros? 10 por 10 a la 1 por menos 10. 1 por 10. ¿1 por 10 a la qué? 1 por 10 a la menos 6. A ver, A la -2, ¿no? centímetro a la -2, ¿no? 1 por 10 Sí, a la a la -2 menos 2, perdón. metros. Y luego la vamos a elevar al cuadrado porque me dice que es por radio al cuadrado. Si hacemos esto, muchachos, vamos a cortar pi a 3.1416 por 1, me da 3.1416. Por 10 a la -2 al cuadrado, ¿cuánto me queda? 10 a la -2 al cuadrado. 10 a la -4. menos 4. 4 metros cuadrados. Ya está. Entonces, este es el área de sección transversal de ese conductor que tiene 1 centímetro de radio. Es 3.1416. Por 10 a la -4 metros cuadrados. Bien, muchachos. Entonces, ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es 2.5 entre 3.1416? 2.5 entre 3.1416. 0. 0.7957. 79.57, gracias, Lucía. 79.57. Y este 10 a la -4 que tengo en el denominador, al hacer la operación sube al numerador, me queda por 10 a la 4. Y de hecho puedo quitar entonces este punto, si lo recorro 4 lugares a la derecha, y esto me queda como 7.957 amperes por metro cuadrado. Es densidad de corriente, es intensidad de corriente por unidad de área. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Me dice que si este conductor tuviera, en vez de tener 1 centímetro, tuviera, no sé, algún radio diferente, de tal manera que tuviera 1 metro cuadrado de sección transversal, pues por aquí estarían pasando no 2.5, sino 7.957 amperes, si fuera de 1 metro cuadrado esta área. Pero como no es de 1 metro cuadrado, es mucho más pequeñita, solamente pasan 2.5 amperes, pero tiene la misma densidad de corriente. Bueno, muchachos, entonces este es la segunda variable que la segunda cantidad física que nos interesa conocer pues de esto que es la electrodinámica, que es la densidad de corriente eléctrica. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario.
No, profe. ¿No? Bien, vamos a ver el último punto de esta sesión, porque resulta que este material, aunque efectivamente está hecho, válgame la redundancia, está hecho de un material que permite el paso de las cargas eléctricas, pues no lo hace de manera total, o sea, no es tan permisivo como pudiéramos esperar. Tiene cierta oposición a que estas cargas eléctricas se muevan en su interior. Muchachos, ¿cómo se le llama esta oposición al movimiento de las cargas eléctricas? Ustedes son de telecomunicaciones, ¿cómo se le llama esto? Ya lo hemos nombrado antes en este curso. ¿Alguien sabe cómo se llama la oposición que se presenta al paso de la corriente eléctrica? Permitividad. Esa sería la facilidad, y en este caso es la oposición. Resistencia. Resistencia. En este caso, este material ofrece una cierta resistencia, o sea, una cierta oposición al paso de estas cargas. O sea, no es completamente libre, no son completamente libres de pasar, sino que pues lo podemos comparar, por ejemplo, como una arteria, como una vena de un humano, que se va llenando poco a poco pues ahí con depósitos de grasa en sus paredes, de tal suerte que pues a medida de que más grasa se acumula aquí, la sangre que debiera fluir de manera continua pues empieza a tener problemas. Bueno, eso tiene repercusiones en la salud. En este caso, un material de manera natural tiene una resistencia, no es completamente permisivo al paso de la carga, sino que tiene una cierta resistencia, una cierta oposición al paso de esas cargas. Y bueno, esa resistencia, esa oposición tiene que depender de algo. Y una de las cosas de que depende es una característica propia de cada material que se llama la resistividad, que se representa como con la misma letra con que se representa la densidad del material, la letra Rho, con esta se representa la resistividad de un material. Y es, desde luego, una característica propia de cada material, es decir, cada material, llámese cobre, plata, oro, son conductores, incluso materiales que no son conductores tienen una cierta resistividad. Entonces es una característica propia de cada material. Pero además, esta resistencia que oponen al paso de la corriente, pues depende también de otra cosa, de qué tan largo sea este material, este cuerpo, qué tan largo sea, y además depende de qué tanta sea su sección transversal o su área por la que pueden circular o moverse estas cargas eléctricas. Depende de estas tres cosas, esta resistencia. Entonces, ¿cómo están relacionadas estas tres cosas en un material para determinar la resistencia que puede oponer al paso de las cargas eléctricas? Pues de la siguiente manera. Entonces, esta resistencia va a ser, desde luego, el producto de la resistividad del material por la longitud del material entre el área del material. ¿Qué me dice esto? Que este material va a tener mayor resistencia al paso de la corriente si es más largo. Si aumenta su longitud, va a tener mayor resistencia. Si disminuye su longitud, desde luego va a tener menor resistencia. Y porque es directamente proporcional a la longitud. Y además, esta resistencia puede disminuir si aumentamos el área, porque vamos a hacer más pequeño este factor. Entonces vamos a disminuir la resistencia si aumentamos el área, y desde luego si el área se hace más pequeña, pues entonces la resistencia va a aumentar. Y desde luego va a ser directamente proporcional también a cuál sea su característica propia por el material, es decir, cuál sea la resistividad de este material. Entonces voy a reescribir esta relación aquí. Porque vamos a ver que esta resistividad, muchachos, tiene una unidad que se llama ohms por metro. Esta omega
es el símbolo de Ohm, que proviene de la persona que investigó este fenómeno de la resistencia, el señor George Simon Ohm, que pues fue el creador y el descubridor de este fenómeno. Entonces, finalmente, si nosotros hacemos esta operación, la resistencia la vamos a medir, desde luego, en ohms, representados por esta letra omega griega omega, que se llama omega y representa ohms, la unidad de resistencia. Bien, muchachos, ya no nos queda mucho tiempo, nada más en la siguiente sesión realizaremos algunos ejercicios en los que vamos a relacionar todos estos parámetros, la corriente, la carga, el tiempo, el número de electrones, la densidad de corriente, el área, la resistencia, la resistividad de un material. Todo esto lo vamos a combinar para hacer algunos ejercicios y plantearemos algunos ejercicios al respecto para poner en práctica esta parte. Muchachos, hasta aquí el tema del día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Algo que deseen agregar. No, profe. ¿No? Vale, muchachos. Entonces, les recuerdo que está publicada la asistencia. Debe de estar publicada la asistencia, si es que no me equivoqué. No olviden registrar su asistencia del día de hoy. Y nos veríamos en la siguiente sesión. Si hubiera alguna duda con respecto a su calificación, desde luego ya les dije que hagan su ejercicio y díganme dónde está la duda específicamente y lo revisamos en el transcurso del día. Hoy tenemos que cerrar las actas para dar por finalizado el segundo parcial, muchachos. ¿Algo más que deseen agregar, muchachos? Nos quedan algunos segunditos. No, profe. ¿No? Pues entonces, les agradezco su asistencia, muchachos, que tengan excelente día. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Luego, prof. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias. Finalizo para todos. Buenas tardes.